Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Hola, 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 queridos niños. Estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y bueno, como todos los días, queridos niños, vamos aprendiendo tantas cosas con nuestro amiguito Jesús, que nos acompaña día a día y nos va enseñando. Él va caminando con nosotros, queridos niños, y no nos olvidemos que todo lo que aprendemos nosotros es para ser buenos niños. Entonces, todo lo que aprendemos es para qué, queridos niños, es para ser buenos niños. Es para ser buenos niños. Muy bien, así me gusta. Entonces tenemos que estar atentos, tenemos que escuchar muy bien, queridos niños, qué es lo que Jesucito hoy nos quiere decir, como siempre en nuestra catequesis. Todos los días tenemos que ir haciendo paso a paso lindas cositas que nos ayuden a nosotros a crecer verdaderamente. Bueno, niños, vamos a escuchar hoy el tema que vamos a estudiar. Queridas niñas, ¿cuál es el tema que nosotros hoy vamos a aprender? ¿Cómo hacer una buena confesión? ¿Cómo hacer una buena confesión? Entonces, queridos niños, estén muy atentos porque nosotros tenemos que escuchar muy bien, tenemos que escribir, todos tienen que tener su cuadernito, su bolígrafo, ahí un lápiz para poder escribir y para que pueda aprender a hacer una buena confesión. Para hacer una buena confesión. Eso es lo que vamos a hacer, queridos niños. Entonces, ahora, en este momento, yo les voy a decir una cosita importante, que desde la palabra de Dios, desde la Biblia, que son ¿cuántos libros? 73. ¿Cuántos libros son en la Biblia, queridos chicos? 73. 73 libros. Y entonces desde ahí nosotros vamos a aprender lo que Jesús nos quiere decir. De una de las frasecitas, de las tantas que Dios nos habla y nos dice, y vamos a aprender cómo tenemos que confesarnos, cómo hacer una buena confesión, cómo hacer una buena confesión, queridos niños. Entonces, ahora vamos a escucharle a nuestra amiguita que siempre nos lee la palabra de Dios. Lectura del libro de la Carta de Santiago. Reconozcan sus pecados unos ante otros y recen unos por otros para que sean sanados. La súplica del justo tiene mucho poder, con tal de que sea preservante. Palabra de Dios. Lectura de la primera carta de Juan. Pero si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Palabra de Dios. Salmo 32. Te confesé mi pecado, no te escondí mi culpa. Yo dije, ante el Señor confesaré mi falta. Y tú perdonaste mi pecado, condonaste mi deuda. Palabra de Dios. Lectura del libro de Proverbios. Ocultar sus faltas no conduce a nada. El que las reconoce y renuncia a ellas se hace perdonar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Queridos niños, nosotros siempre alabamos esa palabra de Jesús que nos viene siempre leída ahí por nuestra compañerita y que hoy nos anima y nos entusiasma para que nosotros podamos aprender a hacer, decíamos, una buena confesión. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer una buena confesión. Eso es lo que vamos a aprender. Y entonces, primero vamos a aprender también el nombre de nuestras amiguitas que hoy nos acompañan y que nos ayudan para hacer este lindo programa que se llama Aprendiendo con Jesús. ¿Cómo te llamas, querida niña? Hola padre, hola a todos, yo soy Diana Montserrat Alonso Costinzo, tengo 9 años y vivo en Lambaré. Hola padre, hola a todos, mi nombre es Dana Luján Garcete Duarte, tengo 9 años y vivo en Lambaré. Muy bien, entonces estas niñas que vienen aquí para que podamos aprender juntos con Jesús y ellas nos acompañan porque le escuchan también a Jesucito y nos van haciendo las lecturas y nos animan y nos dicen qué es lo que tenemos que aprender con Jesucito. Muy bien, queridos niños, tengan ahí su cuadernito.
Tengan ahí su bolígrafo porque vamos a volver enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. A las 20:57 hora local, murió en una casa de su ciudad adoptiva. Madre Teresa. Madre Teresa de Calcuta, Premio Nobel por la Paz, pobre entre pobres, falleció. Tenía 87 años. Nació en Albania, en Skopje, el 26 de agosto de 1910. Era de complexión pequeña, pero de una fe sólida como roca. A esta luminosa mensajera de Dios le fue confiada la misión de proclamar el amor inmenso de Jesús por la humanidad, especialmente por los más pobres entre los pobres. Dios todavía ama al mundo y me envía a mí y a ti para que seamos su amor y su compasión hacia los pobres, declaró. Era un alma llena de la luz de Cristo. ¡Hola! ¡Papá! Mi pequeño ángel. Sigan por aquí. Por favor. Ay, mira. Sí, claro que sí, le queda muy bien. Vamos, toma. Bien. Y ahora la ponemos a dormir. Y la cubrimos. Tienes razón. Nuestro país necesita de tranquilidad y seguridad. Señores, atención, por favor. Un brindis para nuestra patria, por Albania. Por Albania. Se ve delicioso. ¿Qué sucede? ¿Qué le pasa? ¿Se encuentra bien? Rápido, llevémoslo a su habitación. Ayudémoslo. ¿Qué hay? ¿Hay un médico? Sí, algo ocurre.
Su esposo no quiso callarse y lo asesinaron. Fue un político honesto y valiente. El ejemplo que dejó es más valioso que un tesoro. Gracias. Te acompañamos en tu dolor, Drana. Obtuvo el diploma con el máximo de calificaciones. Agnes Boyaxiu. A ella, Eminencia. Felicitaciones, Agnes. Felicitaciones, señorita. Gracias. Muy bien. Felicitaciones. Sí, felicitaciones. Es maravillosa. Mamá. Muy bien. Muy bien. Es mérito de tu sacrificio lograr este diploma. Papá estaría orgulloso. Tu padre estaría muy orgulloso de ti, querida. El mérito es todo tuyo, Agnes. Te lo has ganado. Felicidades. Hola. Allí. ¿Pero qué tienes? ¿Qué le dijiste a mamá? Desde esta mañana está encerrada en su habitación y no me abre. Me ignoró, nunca lo había hecho. Mamá. Mamá, ábreme. No quiero ver a nadie, Ábreme. y mucho menos a ti. Tranquila, no llores. ¡Vete! ¿Qué le sucede a mamá? Es mi culpa. Le dije que quiero hacerme monja, que he sido llamada. Encarné agora después de la visita al santuario. Fue hace 6 años, mientras estaba orando. Te necesito. Necesito de ti, Agnes. Te necesito. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. ¿Cómo tenemos que peregrinar? Cuando hacemos nuestro camino hacia el santuario, cuando hacemos nuestro camino hacia Dios, tenemos que hacerlo de una manera profunda, de oración, de encuentro con Dios, del canto de alabanza y de júbilo, porque hay muchos de nosotros que se pasan hablando, chismentando, comentando, cualquier otra cosa menos lo elemental y fundamental de lo que significa una verdadera peregrinación. Este año no puedo peregrinar, pero la peregrinación bien hecha es un verdadero acto de amor a Dios y también a Nuestra Señora María. Pero tenemos que saber que en primer lugar nosotros anteponemos con Dios a la propia vida. Nosotros en este momento estamos pasando en un momento histórico tan difícil porque no podemos acercarnos para compartir o para vivir juntos momentos de encuentro por la pandemia que sufrimos. Pero más que nunca tenemos que pensar en los demás, no pensar simplemente en mí mismo,
Tengo que pensar en mi prójimo, es decir, cómo Dios quiere que seamos siempre. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y para cuidarte, entonces, te pedimos que tengas en cuenta con mucha prudencia todo lo que también hoy la misma Iglesia nos está pidiendo. Ser prudentes, acercarnos a nuestras parroquias, vivir y vivenciar nuestra fiesta de Caacupé juntos como familia. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. ¿Cómo se llama nuestro programa? Aprendiendo con Jesús. Bueno, con fuerza, queridos niños, les quiero escuchar siempre así, bien despiertos, como buenos niños, con esa fuerza y con esa energía, porque Jesucito siempre tuvo mucha fuerza, mucho entusiasmo, mucho espíritu, pero lo más lindo es que tenemos que tener mucha fuerza para aprender lo que Jesús nos quiere enseñar. Y hoy, querida Dana, decime cuál es nuestro tema, qué es lo que vamos nosotros a aprender hoy con Jesús. ¿Cómo hacer una buena confesión? Muy bien, ¿cómo hacer una buena confesión? ¿Cómo hacer una buena confesión? Y entonces, queridos niños, confesar nuestros pecados quiere decir que nosotros reconocemos que tenemos que mejorar, que tenemos que cambiar, que tenemos que ser obedientes, que tenemos que respetar a papá y a mamá, que tenemos que respetar a los abuelitos, que tenemos que ser también dedicados en el estudio, queridos niños, que tenemos que ser buenos con nuestros compañeritos, que tenemos que ser entonces siempre dedicados a la oración con Jesús, que tenemos que ir siempre a la misa y muchas otras cosas. Tenemos que saber eso y entonces nos vamos a empeñar. Y nos vamos a la confesión para decirle a Jesús: Jesucito, no hice, me olvidé, o no es lo solamente que me olvidé, por ahí muchas veces no quise hacerlo, fui ateo. Entonces, queridos niños, hay que levantarse, hay que mirar, hay que pedirle perdón a Jesús. Y para eso es la confesión. Para eso es, queridos niños, la confesión. Muy bien. Entonces ahora Dana y Diana nos van a ayudar y vamos a escuchar cuáles son estos requisitos, qué es lo importante, qué es lo primero, qué es lo segundo y qué es lo tercero para hacer una buena confesión. Para hacer una buena confesión. Muy bien, vamos a escuchar. ¿Qué es lo primero? Lo primero es pedirle al Señor que te ayude a hacer una buena confesión. Muy bien, entonces, queridos niños, lo primero que tenemos que pedir a Jesús es que nos ayude a hacer una buena confesión. Eso es lo ideal. Cada uno tiene que pensar y tiene que decir: Jesucito, yo quiero hacer una buena confesión. Porque si nosotros no le pedimos a Jesús para hacer una buena confesión, algunos nos vamos así y no sabemos cómo confesarnos. Pero no tengan vergüenza, queridos niños. Vamos a acercarnos junto al sacerdote, vamos a sentarnos, le vamos a saludar al sacerdote, que en nombre de Jesús, no es el sacerdote, no es el país el que te va a perdonar tus pecados, sino que es Jesús que está representado en ese sacerdote. El sacerdote es nada más y nada menos, queridos niños, que la voz de Dios. Dios que te quiere, Dios que te ama, Dios que te hace llegar la misericordia de Dios. A ver, vamos a repetir. Dios que te hace llegar su misericordia. Otra vez, Dios que te hace llegar su misericordia, queridos niños.
La misericordia quiere decir el amor de un papá tan bueno, que entonces nos regala el perdón. Un papito tan bueno que nos acompaña y nos dice: mi hijo, ¿te equivocaste? ¿Por qué te equivocaste? Te pregunta, pero con mucho amor. Y después te da la posibilidad y te da la oportunidad para que seas un chico o una niña mucho más buena. Esto es entonces lo primero, queridos niños. Vamos a ver ahora lo segundo. ¿Qué necesitamos, queridos niños, para hacer una buena confesión? Dedicarás unos minutos al examen de conciencia. Muy bien, queridos niños. Ese es el segundo paso. Nosotros tenemos que dedicar unos minutitos al examen de conciencia. Queridos niños, examen de conciencia significa que nosotros vamos a pensar profundamente en nuestro corazoncito, vamos a pensar desde nuestra mente y vamos a pensar en todas las cositas que estamos haciendo. ¿Cuántas veces nosotros nos portamos bien o no nos portamos tan bien en casa? ¿Cuántas veces nosotros no le hicimos caso a mamá, a papá o a la abuelita o al abuelito? ¿Cuántas veces nos peleamos con nuestros hermanitos o con los compañeros? Entonces, queridos niños, lo importante es eso. Lo importante es que pensemos, lo importante es que veamos cómo vamos a ir afrontando, cómo vamos a ir viendo las cosas positivas para hacer después. Pero para eso tenemos que hacer nuestro examen de conciencia. Niños, ¿qué tenemos que hacer? Nuestro examen de conciencia. Otra vez, todito junto, tenemos que hacer nuestro examen de conciencia. Muy bien, el examen de conciencia es para que cada uno piense en su corazón y en su vida lo que tiene que hacer. Muy bien. Y después vamos a ver cuál es lo tercero que nosotros tenemos que hacer. Expresar tu arrepentimiento y tu deseo de cambiar. Muy bien, entonces, queridos niños, el tercer elemento es eso, expresar tu arrepentimiento y ese deseo que nosotros, queridos niños, tenemos de cambiar. Arrepentimiento quiere decir entonces no quiero hacer más. ¿Entendieron, niños? ¿Qué quiere decir arrepentirse? No quiero hacer más. Otra vez. ¿Qué significa el arrepentimiento? No quiero hacer más. Muy bien, eso que es negativo, queridos niños, nosotros decimos ya no quiero hacer más, me voy a comportar muy bien. Muy bien, queridos niños, estos son los 3 pasitos importantes. Primero, hacer nuestro examen de conciencia, conocer, y después ese deseo también de cambiar. Y después nosotros iremos y hablaremos con el sacerdote y así Jesús nos va a dar su perdón y su misericordia. Entonces, queridos niños, vamos a volver enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y como siempre estamos aprendiendo cosas lindas. Hoy sobre todo de estos 3 pasitos que tenemos que aprender muy bien, queridos niños. Estos pasitos para hacer una confesión. La confesión es cuando nosotros primero decíamos, le pedimos a Dios. Quiero cambiar, quiero mejorar. Tiene que haber un deseo, queridos niños, porque si nosotros no tenemos ese deseo, no nos damos cuenta, si nosotros, queridos niños, no nos comprometemos con Jesús, nunca nos vamos a sentir como que hemos fallado, como que nos hemos equivocado. Entonces nosotros nos queremos considerar como si fuésemos los únicos y que somos perfectos. Y no es así, queridos niños. Primero hay que pedir entonces a Jesús que nos perdone. Después, queridos niños, no se olviden del examen de conciencia. ¿Qué quiere decir el examen de conciencia? Quiere decir que cada uno va mirando su propia vida. ¿Qué hice de bien o qué hice de mal? Y entonces, si nos equivocamos, queridos niños, si no fuimos obedientes, si no fuimos estudiosos, entonces nosotros procuramos desde ahora hacer bien las cosas. Y luego el tercero, queridos niños, sobre todo arrepentirnos. Tenemos que poner, eso se llama el propósito, queridos niños, de enmienda. Ese propósito de hacer bien las cosas. Bueno, queridos niños, vamos a preguntarles aquí a nuestras compañeritas. Diana, ¿qué es lo que vos aprendiste hoy en nuestra catequesis? Yo aprendí en esta catequesis que hay 3 pasos para hacer una buena confesión. Muy bien, eso es importante, queridos niños, y cada uno tiene que poner, hay 3 pasos para hacer una buena confesión. Y así, queridos niños, tenemos que ir mirando y tenemos que ver lo que Jesús quiere verdaderamente de nosotros. Bueno, y vos, Dana, ¿qué aprendiste hoy en esta catequesis? Padre, hoy aprendí que hay que pedirle a Dios que me ilumine, el examen de conciencia y tercero, el deseo de cambiar. Muy bien, esos 3 elementos, queridos niños, son importantes, no nos olvidemos. Vamos a repetir todos. El primero, entonces, tenemos que pedirle a Dios que nos ilumine. Vamos a repetir, pedir a Dios que nos ilumine. Queridos niños, tenemos que estar iluminados para luego hacer el segundo paso, que es el examen de conciencia. Y entonces entramos en nosotros y decimos, en esto tengo que cambiar. Y lo tercero y último, queridos niños, tener el deseo de cambiar. Niños, todos juntos, tener el deseo de cambiar. Tenemos que tener verdaderamente ese deseo, queridos niños. Y bueno, ahora nosotros vamos a aprender y vamos a rezar juntos para despedirnos justamente el yo confieso, queridos niños. Vamos a confesar nuestros pecados y le vamos a pedir perdón a Jesús. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, con pensamientos, palabras, obras y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Ahí entonces, queridos niños, le pedimos que el Señor nos perdone, que el Señor entonces tenga piedad de nosotros. Y así, queridos niños, nos vamos despidiendo hoy con la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y así entonces nos despedimos, queridos niños, y hasta la próxima con más Aprendiendo con Jesús.